Bueno, buenas tardes a todos. Mientras se va incorporando el resto de gente, vamos a ir haciendo la presentación de esta sesión que lo hemos denominado taller de poda de uva de mesa, pero taller de invierno. Posiblemente más adelante organicemos un taller de poda, pero correspondiente a la poda de verano. Bueno, primero quiero agradecer a Juanjo Hueso, que será el ponente de hoy, el que lleve toda la sesión. Y también quiero agradecer a Isaac Argilés, que está al tanto para que todo funcione correctamente. En esta sesión, pues el taller lo que pretende es un taller antiguo, era ir al campo y hacer la poda allí, pero con el objeto de dar mayor cobertura, Juanjo nos ha preparado un vídeo en el que pues, la idea es virtualmente llegar al campo y ver un ejemplo de poda. Con eso pues, nos permite pues, acceder a muchos más asistentes. Ricardo nos pedía que explicásemos la poda en verde, pero yo le voy a pedir a Ricardo pues, que sea un poco paciente y que se espere a la próxima jornada, porque si Juanjo explica la poda en verde, pues nos va a ocupar seguramente otra hora, ¿no? Un ratillo. José Carretero nos dice, buenas tardes, ¿qué altura de tronco es la idónea? ¿Es necesario poner un tutor para que la planta crezca lo más vertical posible? ¿Es imprescindible la malla que cubre la plantación? Pues vamos a ver, normalmente la altura nos la va a marcar, en este caso el parral, como digo, tiene que ser aproximadamente 2 metros de alto, 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 10. Uno de los problemas del parral es que a veces tienes que tener una altura mínima para que puedas pasar con un tractor por debajo, ¿no? Y que el operario quepa, ¿no? Subido en el tractor, pero tiene que ser la mínima imprescindible para que no tenga que utilizar ninguna, vamos a decir, ayuda que me dé altura para luego trabajar. Como habéis visto ahí, Diego se ha subido en una cajilla para ya terminar de perfilar, y eso pues uno de los limitantes, ¿no? Esa eficiencia de la mano de obra a veces pues por eso se buscan sistemas un poquito alternativos al parral. Pero bueno, estamos hablando de la altura del emparrillado, normalmente son 2 metros, 2 metros 5. El tronco se tiene que despuntar un poquito antes de esos 2 metros, 2 metros 5, normalmente pues 2/4 por debajo, con el objetivo de que se ramifique y que esas ramas tengan ángulo suficiente para luego poderse conducir bien en el alambre. Si es conveniente poner un tutor para por lo menos llevarla hasta el alambre, puede ser una caña fina. Y el tema de la malla no es que sea imprescindible, pero al final lo que normalmente, muchas veces por temas de seguro, por temas de riesgos de pedrisco, de granizo, y luego por el viento. El viento me puede tirar la mitad de la cosecha casi antes de empezar. Si en zonas que están muy expuestas al viento, cuando tenemos en la fase esta en la que se ha iniciado la brotación, los brotes están muy verticales todavía, ya lo veremos cuando estamos con la poda en verde y lo comentaremos. Hay un momento en el que estos brotes empiezan a linificarse un poquito, empiezan a endurecerse, son más flexibles y ya se puede proceder al atado de esta madera, de estos brotes. Pero hay un momento en el que todavía están muy, vamos a decir, tiernos, y luego en un momento de esos te viene un viento y te puede tirar la mitad de los brotes. Y pues como os podéis imaginar, si me tira la mitad de los brotes, me está tirando la mitad de la cosecha. Entonces, si vamos sumando todos los riesgos y las ventajas que vamos teniendo con el tema de la malla, pues al final cada vez un uso más extendido de la malla. Constantino nos aclara aquí una cosa, porque él es de Alicante y nos dicen que en las cepas vienen a dejar de 2 a 3 yemas por cada una. Es lo que entiendo, lo que pasa es que lo ha dividido en 2. José Carretero nos pregunta, él dice que ha llegado un poquito tarde, pero si se dispondrá de la sesión, pues más adelante se dispondrá de ella, y como ya bien ha explicado Juanjo incluso ha compartido el vídeo que ya está colgado en plataforma Tierra. Por lo tanto, ya el que quiera puede consultar el funcionamiento de este vídeo. De 2 a 3 yemas. Constantino, es que en 3 mensajes se está aclarando un poco el tema de la cepa. Sí, José Carretero, en viña y en variedades pues, muy fértiles, las podas son cortas y se hacen podas pues, a 2, 3 yemas, es lo que he comentado de poda corta. Pero normalmente uva de mesa con más vigor
tenemos que dejar más madera. Entonces normalmente nos vamos a varas y de 6 a 12 yemas. Pero incluso, para que os hagáis una idea, Crimson Seedless, que es como digo la variedad, pues, allá por el 95 empezó a cultivarse, ha sido la variedad que ha dado un poco el cambio de las variedades con semilla a las apirenas, y todavía a día de hoy pues hay gente que la está podando porque tiene esa doble actitud a varas o a pulgares, pero en general, pues como he mostrado también en algunos de los ejemplos, hay variedades que no pueden ir a podas cortas y se tienen que ir a pulgares, o sea, perdón, a varas. José Carretero nos pregunta si los portainjertos que se utilizan para uva de mesa son las mismas que los de uva para vinificación. Pues normalmente sí, son los mismos. Lo que ocurre es que, bueno, a la hora de seleccionar el portainjerto tenemos que tener en cuenta varios factores. ¿Qué es lo que queremos conferir? A veces puede ser, oye, pues que tengo un problema de nematodo o lo que sea, pues me busco algún portainjerto que tenga una mejor resistencia a este problema, o tengo problemas de salinidad, o quiero vigor, o quiero precocidad. Entonces, dependiendo de lo que voy buscando, puedo seleccionar unos portainjertos u otros. Sin embargo, después de todo esto que acabo de decir, en Murcia, por ejemplo, prácticamente el 100% de la superficie que hay de uva de mesa está todo sobre 1103 Pausen, que es un portainjerto pues, muy vigoroso. Es lo que tradicionalmente aquí llamábamos para tierras cansadas, es decir, para ya suelos que han estado agotados, con cultivos uno tras otro de uva de mesa. Entonces es un portainjerto pues, muy vigoroso que probablemente me podría cortar la vida de la planta si voy a tener la parra durante mucho tiempo, pero como he dicho, a día de hoy, con normalmente más de 15 años no vamos a tener el cultivo, 15 o 20 años como mucho, pues es el más extendido. Pero, por ejemplo, si tengo problemas de, como he comentado antes, a lo mejor Crimson en zonas cálidas, que tengo problemas de color, de toma de color, si encima le pongo un pie vigoroso, pues esos problemas se me manifiestan más, ¿no? Si quiero precocidad y pongo un pie vigoroso, pues mal vamos. Tengo que buscar un pie que pues, me reduzca un poquito el vigor para conseguir esa precocidad. Es decir, que en función de cuál sea mi orientación productiva, si voy a temprano, voy a tardío y de los problemas que tengo, pues tengo suerte de que en uva de mesa, gracias a la viña y gracias a la filosera en su día, tenemos un gran número de portainjertos que elegir. Hay un espectador anónimo que nos pregunta si hay resultados de producción del Open Gable con Sí, doble altura de varas. con doble altura de varas, por ahí tiene que haber, yo no le puedo decir ahora mismo. Pero normalmente esos sistemas, lo que he leído es que si vamos a podas cortas, funcionan razonablemente, pueden funcionar razonablemente bien, pero para podas largas son más complejos. Y porque hay mucho follaje. Al final, el tema es manejar bien todo lo que son esa cantidad de brotes que luego me van a salir. El trabajo en podas verdes, si es elevado, pues me sube sobre todo el coste. Pero sí, al final ese Open Gable es una V y en forma de V simple yo creo que ahora mismo es uno de los sistemas más que pueden tener más futuro. María Ángeles López dice que se está planteando poner uva de mesa en la campiña cordobesa Sí, cerca de Montilla sí. y pregunta que qué le aconsejas. Bueno, se está planteando me imagino, para producción, no me imagino que sea para su casa, para comer. Pero ahí, bueno, pues tendríamos en la campiña cordobesa, pues tenemos probablemente riesgos de heladas, pero conocen bien porque allí unas pocas de viñas tienen. y, y bueno, pues se tendrían que ir a variedades de brotación tardía, es decir, variedades tardías, y luego, pues bueno, sí, unas variedades tardías tipo Autumn Royal o tipo Crimson podría ser la opción. El problema que tenemos hoy día con el tema de la selección varietal es que hay muchas variedades que pueden ser interesantes y que se están seleccionando, o sea, están saliendo ahora al mercado muchas, pero que están en manos de muy pocos. Están sujetas a royalty y además se están poniendo a disposición de los productores, pero en club cerrado, sobre todo grandes empresas, y entonces es difícil que un pequeño agricultor pueda disponer o tener acceso a ese material si no es a través de una empresa de más tamaño. Esto, por suerte o por desgracia, la tónica dominante y lo que hacia donde vamos, ya no solo en la uva de mesa, sino en otros cultivos, ¿no?
Se trata de controlar no solo la variedad que ponemos, sino también lo que producimos. Si controlamos el volumen, pues tenemos controlada la oferta y tenemos una garantía de precio. Un modelo de negocio al que nos tenemos que ir acostumbrando. Julia Salvarrey, desde Uruguay, dice, ¿cómo establecemos que una planta está equilibrada? ¿Usan el criterio del índice Rabat? ¿Qué parámetros hay para uva de mesa? Pues vamos a ver, aquí el criterio básicamente podríamos hacer, uno de los factores que más se utiliza es el tema del pesar la madera de poda y comparar el peso de la madera de poda año tras año, ¿vale? Sería un indicador del vigor, un indicador sencillo, vamos a decir, del vigor, y en función de la relación del peso de la madera de poda y la cosecha, tanto producción, tamaño medio del racimo y demás, pues se puede ir ajustando. Y luego, pues como he comentado también, el tema de la evaluación de la fertilidad, pues cada vez somos más exigentes, cada vez vamos más a ser más precisos y esas evaluaciones de la fertilidad pues pueden ser previa a la poda, son interesantes para no llevarnos luego sorpresas. José Carretero te pregunta qué producciones medias se producen en secano y en regadío. Pues mira, en secano en uva de mesa ninguna, porque no conozco plantaciones de uva de mesa en parral en secano, no tengo datos. Había algo en su momento en Sevilla estaban haciendo uva de mesa con sistema casi de producción de viña y de secano. Tenían un pequeño mercado que era Portugal, que compraba esa uva con semilla a un precio decente y con unos costes de producción bajos, porque era un sistema casi que extensivo. Le salían los números en el momento que llegó la competencia, pues prácticamente esa superficie pues, se ha reducido en las 3/4 partes. La pasa un poco como Almería en su día con la uva Oanes. En regadío, pues depende sobre todo, vamos, hablando de uva de mesa y con riego, pues depende un poco de la zona y de la variedad. Pues, normalmente las variedades tardías son más productivas que las tempranas y tenemos una horquilla entre 20 y 30 toneladas por hectárea para las precoces y nos podemos ir a las 40, 50 toneladas por hectárea de media en las tardías, incluso algo más. José Carretero, lo veo animado, porque ya casi te pregunta, quiere ir al vivero, ¿no? Entonces, lo primero que pregunta es si tienes un calendario de cosecha de las diferentes variedades, incluidas las apirenas, y qué Sí, vivero le recomendarías, y el sí. precio de la planta injertada. Pues mira, el precio de la parte injertada, empezamos por el final, está en torno a euro 20, euro 30. O sea, no es una planta cara. Cuando estamos comparando con, por ejemplo, un aguacate que te puede costar 14 o 16 euros la planta, en uva de mesa, por ejemplo, es más sencillo. El problema es que, pues eso, una variedad como Superior Seedless, o una variedad como Crimson o como Autumn Royal, es decir, hablando de las sin semilla que más se están cultivando y que todavía se pueden comprar de forma libre, pues esos son más o menos los precios. Cuando nos metemos ya en variedades, como he dicho, de sin semilla y con royalty, el problema ya no es el precio, el problema es que no tiene disponibilidad. Es decir, o está asociado a uno grande o, o es difícil, no puedes acceder. ¿Qué más me había preguntado? Precio, viveros, viveros hay varios. Además, allí en la zona de Valencia yo creo que sobre todo es donde más se concentra la producción de planta de uva de mesa. ¿Qué más me había preguntado, Carlos? El calendario, si tienes Calendario, un sí hay. calendario. Hay calendario. Yo si queréis, de cara a la de poda en verde, la sesión de poda en verde, podemos hacer una pequeña, como aquí ya he hecho un poco la introducción de lo que es el cultivo, lo que es la situación general y demás, poder hacer un pequeño avance de lo que son pues, las variedades que hay y los calendarios en cuanto a roja, blanca y negra, ¿vale? Pero hay calendarios y tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur que se incluso se solapan y se cierra el ciclo. Al final, también sí una recomendación. Normalmente, antiguamente hemos trabajado mucho en intentar producir fuera de época, forzar los cultivos para conseguir precocidad o para irnos, como he dicho antes, para irnos al mercado navideño. Pero a día de hoy, como tenemos eso, digo, el mercado tan globalizado, tenemos ya un abanico de varietal, tanto rojas como blancas como negras,
lo suficientemente amplio, que trabajan en contrastación, y luego la uva además es un cultivo, es una fruta que se conserva bien, es decir, que aguanta bien en cámara y se conserva bien, casi que nos tenemos que centrar ya en producir en la época que es más favorable para nosotros, es decir, intentar sacar el máximo rendimiento posible en la mejor época y con la mejor calidad, porque ya competir vía precio por salirnos fuera de época, ya el margen que tenemos cada vez es menor. El espectador anónimo, y continúa un poco el hilo de las preguntas, dice, si busco calidad y poca producción, hace una afirmación que sería una poda corta. Calidad y poca producción, poda corta. Sí, pero tengo que tener cuidado con el exceso, como he comentado antes, si podo en exceso y tengo mucho vigor en mis brotes, no tengo mejor calidad. Y si queréis, me retomo a aquel ensayo que he comentado los resultados con Crimson, que comparaban 6 niveles de carga, hablaba de 70 yemas hasta 140 yemas, y no era mejor dejar menos yemas. O sea, lo mejor era dejar el tratamiento medio, que estaba hablando de unas 120 yemas frente a las 80 o frente a las 140. Tenía los racimos más gruesos, tenía con el mejor contenido de azúcares y la mayor cantidad de cosecha. O sea que tenemos que conocer muy bien cuál es la genética y cuáles las condiciones de clima que tenemos, y luego por nuestra disponibilidad de agua, por ejemplo, y de calidad. Si tengo salinidad, pues siempre voy a tener menos vigor, voy a tener un tamaño de fruta más pequeño, todos esos factores los tengo que tener en cuenta. Pero no hay regla fija, ¿eh? Nos matiza que se refiere al parral. José Carretero, él es de Mallorca, ya hemos descubierto la procedencia. Él dice que está viendo precios muy interesantes en el mercado, del supermercado, de 10 euros el kilo, 5. Hace mención a la inflación, evidentemente, pero de esos precios exagerados, ¿no? Él piensa que eso al final es bueno para el agricultor, ver precios altos. Si le llegan a él, estupendo. En Mallorca afirma que hay muy poca producción de uva de mesa y se está planteando, pues, para diversificar producciones, pues poner en marcha una pequeña prueba de 1000 metros cuadrados y a ver cómo le va. Pues sí, pues vamos, normalmente además cuando estamos así en islas, yo recuerdo que hace unos años nos tocó dar una charlita de uva de mesa también por allí por la zona en Canarias. Esa situación de tener proximidad en el mercado y demás, y de competir con lo que viene de fuera, ¿no? Pues puede ser un plus, ¿no? Estos precios que comenta elevados en el mercado, tenemos que tener cuidado, porque es como, por ejemplo, cuando vemos las cerezas caras, ¿no? U otros productos caros, es porque estamos con fruta que es del otro hemisferio, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de cereza o estamos hablando de ciruelas y no son del hemisferio norte, son del hemisferio sur. Además, son las precoces, entonces tienen precios muy altos. A lo mejor la calidad no es la ideal, pero sí el mercado tiene precios altos. Nosotros en plena campaña nuestra, esos precios de 4 o 5 euros vamos, que no los vamos a tener. Normalmente, además, en la uva el precio cada vez se va ajustando más, por lo que digo, por la estructura que tenemos de producción, ¿no? Entonces, bueno, si no está, vamos, los márgenes pueden ser interesantes, pero aquí vamos a competir vía producción y vía reducción de costes, ¿eh? No vamos a competir vía precio tal cual. No es como otros productos que podemos decir exóticos, que a priori pues pueden tener más márgenes o más precios porque la oferta es muy reducida. Este no es el caso, ¿eh? O sea que cuidado. Muy bien, pues la verdad es que el público ha estado animado. Hemos tenido más de 50 espectadores en esta webinar. Había más de 100 inscritos. La experiencia nuestra es que luego asiste la mitad, que es lo que nos ha ocurrido. Yo quiero darles las gracias a todos los asistentes. José Carretero nos dice si la uva era de Chile a ese precio. Bueno, pues eso. Claro. David Sandoval nos dice aquí en Perú, en Piura. A ver, que se me ha metido la votación. A mí también. Tenemos el problema de que la uva no deja de crecer por las temperaturas altas, cerca de 40 grados, y la alta luminosidad. ¿Cómo podar? ¿Cómo podar? Pues vamos a ver, Piura, a mí me gustaría conocer el lugar, porque bueno, Perú hace no demasiado, en el mundo de la uva era
era un actor muy secundario. Y a día de hoy no sé si está entre los 3, 4 principales exportadores, ¿no? A nivel mundial. Como digo yo, Piura, o sea, Perú es como si fuera un invernadero, pero al aire libre, con un clima fantástico y como él dice, casi que el manejo de la uva casi que producen en la época que quieren. Y lo que yo tengo entendido es que se maneja sobre todo la poda con riego deficitario, es decir, con estrés hídrico. Allí como no llega el frío para parar la planta está creciendo de manera continua y entonces lo que se hace es que se restringe el riego y luego se poda, se utilizan para la brotación, para inducir a la brotación, cianamida de hidrógeno, que allí sí está autorizada, y entonces, pues, dependiendo de la época de poda o sea, de la época en la que aplica el estrés y podas, pues vas teniendo cosechas en diferentes épocas del año. De hecho, pues hay fotos en las que se ve pues, un parral en el que estamos cogiendo la uva o la uva está madurando y otro que están recién podados al lado justo y brotando. Ya digo, nosotros tuvimos alguna experiencia en el invernadero, que al final es un poco lo mismo, ¿no? No se nos llegaba a parar el cultivo, incluso nos cabían 2 cosechas en el mismo año, restringíamos el riego, podábamos, echábamos cianamida de hidrógeno y teníamos una segunda brotación, cogíamos una cosecha muy precoz en el mes de mayo-junio y luego cogíamos una cosecha de cara a Navidad. Pero como nos van quitando herramientas para manejo y demás, pues bueno, pues eso se ha quedado un poquito en stand-by. Aunque estoy viendo algunos trabajos por ahí que están retomando esa idea. José Carretero nos habla aquí de un poco de logística, ¿no? Yo lo que le recomiendo es que entre a Plataforma Tierra, que se registre y luego enviamos el boletín. En el curso luego hacemos recordatorio. Lo que tampoco pretendemos es cansar mucho a la gente, ¿no? Claro. Con muchos mensajes, porque si no es también... en cualquier caso, registrado en Plataforma Tierra, de entrada ya tienes el boletín que te va anunciando todo lo que vamos a hacer en las próximas semanas y cuando te has inscrito al curso, pues te va llegando tu inscripción. Te avisa. Bueno, pues agradecimientos por parte de los asistentes. Yo también, Juanjo, quiero agradecerte tu gran exposición. No es lo mismo que en el campo, tengo que decirlo. En el bueno, campo y con la gente alrededor, pues yo creo que pero mira, se aprende has más. tenido oyentes de Sudamérica, Bueno, que no hubiesen llegado posiblemente. eso es cierto, eso también es cierto, pero bueno. Y diferentes zonas. De Mallorca hemos visto, he visto no sé si lo de Navarrés en el correo electrónico, pues gente de Nacalar de Navarrés, de Alicante. O sea que llegamos a muchos sitios con estas jornadas. Es Muy bien. interesante. Y nada, estaros atentos para cuando se haga la poda en verde, que seguro contaremos con Juanjo otra vez. Ahí Y el vídeo no lo tenemos montado todavía. bueno, Ya lo veremos, nos haremos y lo tenemos que poner sacaremos las pilas. corriendo. Nos tenemos que poner las pilas. Como en Almería Brotantes llegaremos a tiempo. Muy bien. Bueno, gracias a Nada, todos. A Juanjo especialmente. emplazaros a que el jueves también tenemos otro seminario Ujú. muy interesante sobre sostenibilidad y Sostenibilidad de agricultura cultivos de hortícolas al precisión. aire libre. Ahí estamos. Muy Muy bien. bien. Pues Pues nada, un nada, placer. venga, muchas gracias. Nada, hasta luego. Isaac, gracias también. Estás ahí. Nada, a vosotros. Bueno, pues ya hemos terminado. Venga, cerramos. Hasta luego. Voy a comenzar, como bien ha dicho Carlos, un taller de poda. En su día, hará unos 10 años aproximadamente, organizamos algo parecido aquí en Palmerilla. Como dice Carlos, pues fue una cosa a pie de campo. Y hoy pues vamos a intentar pues, aprovechar esas experiencias que tuvimos en su momento para trasladarlo de esta forma vía webinar. Y como bien dice Carlos, pues un poquito más adelante podremos organizar algo relacionado con la poda en verde o de verano y el manejo y técnicas de cultivo específicas que también requieren las variedades de uva sin semilla o apirena. Bueno, a modo de introducción muy rápida, comentar que dentro de nuestra área de innovación agroalimentaria de Cajamar, pues contamos con 2 estaciones experimentales, la de Las Palmerillas, donde estoy ubicado yo, y aquí en pleno corazón del poniente almeriense, en el Ejido.
en el centro en el que trabajamos sobre todo con cultivos hortícolas en invernadero y también con frutales, sobre todo de clima subtropical y mediterráneo. Y luego por el centro de experiencias de Paiporta, donde está Carlos y en el que se trabaja sobre todo con cultivos hortícolas al aire libre y frutales también mediterráneos, caqui, granado y cítricos y otras especies. O sea que entre los dos centros la verdad que nos complementamos bastante bien y luego por nuestras principales áreas de trabajo están tecnología de invernadero, bioeconomía, alimentación y salud y luego agrosostenibilidad, ¿no? Que coge un poco todo lo que está relacionado con el manejo de recursos, etcétera. Esta es una imagen de lo que es el centro experimental de Cajamar en Las Palmerillas. Y aquí veis como en medio del mar de plástico pues hay una cierta superficie que está dedicada al cultivo frutales y en concreto y en particular pues también tenemos algunas parcelas dedicadas al cultivo de uva de mesa. Y bueno, quería comentar un poco pues que aquí en Almería, pues de hace aproximadamente, vamos, antes de que comenzara el boom de los invernaderos, la economía de nuestra provincia, desde el punto de vista de la agricultura, era el motor de la economía era la uva de mesa, la uva que se conocía como la uva de Almería, uva del Barco o de Oanes. Y bueno, pues la estación experimental desde sus inicios, pues es uno de los principales cultivos con el que se comenzó a trabajar. De hecho, pues hace más o menos 40 años, pues se seleccionaron y entraron las primeras variedades sin semilla, yo creo que a España, a nuestro centro. Y luego pues hemos estado pues, evaluando, poniendo a punto el manejo y las técnicas de cultivo específicas que tienen estas variedades. Luego más adelante pues hemos trabajado en temas de mejora de productividad y calidad, sobre todo con el uso de biofertilizantes, también para estimular la brotación, el engorde y evitar problemas de rajado. También con el uso de estrategias de riego deficitario para mejorar el color de variedades, sobre todo rojas como Crimson, que en zonas cálidas pues, pueden tener problemas. Y luego también evaluando diferentes sistemas de conducción alternativos al parral tradicional. Y luego, pues bueno, una de las principales líneas, como comentaba Carlos, empezamos a trabajar con el cultivo de frutales en invernadero, con este cultivo, con la uva de mesa, con nuestro objetivo de adelantar la recolección o retrasarla. Se trataba al final pues, de tener uvas más pronto que nadie o de intentar retrasar, tener variedades sin semilla para el mercado navideño, cosa que hoy día pues, ya no es tan interesante, ya que bueno, pues, el tema de la globalización ha hecho que tengamos ya uvas durante los 12 meses del año y de todos los tipos. Pero bueno, en su momento tuvo un interés y luego también exploramos la posibilidad de tener 2 cosechas anuales aprovechando el invernadero y bueno, algo que se hace, por ejemplo, en las zonas donde se ha introducido la uva con clima tropical, como puede ser Brasil. Y bueno, pues se ha generado muchísima información, muchos manuales en relación a variedades, a bueno, la historia esta de la uva de Oanes, a artículos en revistas pues, en revistas de divulgación, también artículos científicos y luego pues más recientemente en Plataforma Tierra también hemos ido subiendo pues, algunos de los artículos y trabajos realizados con este cultivo en nuestras condiciones. Y bueno, ya entrando en materia, lo que vamos a intentar ver hoy va a ser una breve descripción de lo que es la situación actual del cultivo en España, los diferentes sistemas de conducción que requiere este cultivo de la uva de mesa. Vamos a hablar de poda principalmente vamos a ver algo de poda de formación, los primeros años del cultivo, y luego ya pues, pasaremos a lo que es la poda de fructificación, en la que, pues, con un cultivo ya establecido y basándonos sobre todo en el cultivo en parral, pues vamos a ver por qué tenemos que podar, cuándo hay que podar, sobre qué órganos vamos a intervenir, los niveles de carga, es decir, cuánto tenemos que podar y cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y para concluir, y como resumen, pues vamos a poner un vídeo demostrativo en el que, bueno, pues un compañero que nos dejó el año pasado ya jubilado y feliz, especialista en poda de frutales en general y en particular de uva de mesa, pues nos dejó ese regalo para que pues, lo pudiéramos compartir con todos. Entonces, bueno, entrando en detalle con lo que es la situación actual del cultivo, os comentar que a día de hoy estamos hablando de datos del mapa tomado este enero del 23, pero están actualizados hasta el 2020 o consolidados al 2020.
habla de una superficie en torno a las 15.000 hectáreas y una producción que ronda las 300.000 toneladas, un poquito por debajo. Esto tengo que decir que son datos que están más o menos estables en los últimos años, y luego, pues como veis aquí en el mapa, prácticamente pues las 3/4 partes, si no más, se concentran en prácticamente 2 provincias, la región de Murcia y Alicante. El resto pues son prácticamente testimoniales, entre las dos suman pues 12.000, casi 13.000 hectáreas, y luego en producción por 260.000 toneladas de las 280 o 90.000 que se producen, ¿vale? Esto, bueno, es un cultivo que, como vemos, está muy arraigado en lo que es el sureste peninsular, es decir, que, pues, como he empezado antes, en Almería llegó a haber 7.000 hectáreas, hoy estamos en torno a las 100, 150 hectáreas, ya es un cultivo testimonial, pero un cultivo que estaba muy arraigado sobre todo al sureste peninsular, y aunque climatológicamente, es decir, por los requerimientos climáticos, pues sabemos que la uva se puede adaptar a prácticamente cualquier zona de España, como tenemos el viñedo. En el caso de la uva de mesa, pues no se ha extendido a otras partes, y pensamos las posibles causas es que un cultivo que desde el punto de vista técnico es bastante complejo, y sobre todo por el tema de la inversión para lo que es la estructura de soporte y protección, que son elevadas, y luego la necesidad de mano de obra, que también son altas. Yo creo que son todos condicionantes que han hecho de que este cultivo se concentre sobre todo en esta zona, que tiene un clima también ideal, ¿no? Luego, pues en esas provincias, en lo que es Alicante y Murcia, tenemos 2 modelos en principio diferenciados. En la provincia de Alicante, pues el modelo de producción está relacionado sobre todo con la denominación de origen de la uva embolsada del Vinalopó. Se trabaja con variedades principalmente tradicionales y con semillas. Aledo, Ideal y Rossetti son las 3 que inicialmente están en la denominación de origen. Un poco no hace mucho se incorporaron otras variedades a la denominación de origen, también todas con semillas. Comentar que, bueno, dentro de la denominación de origen, uno de sus rasgos es que pues es algo que está arraigado en el terreno desde hace mucho tiempo. Entonces no se pueden vender bajo la denominación de origen variedades, por ejemplo, sin semillas, que no están arraigadas y que son de posteriores. No es que no se puedan cultivar, pero sí no vender bajo ese sello, ¿no?, de uva de denominación de origen. El cultivo principalmente mayoritario es en espaldera, y la técnica de embolsado, pues el santo y seña, ¿no?, de este modelo de producción, en el que, bueno, pues se consigue conservar la uva en la parra, en este caso pues la espaldera, la viña, durante pues, prácticamente para el mercado navideño, ¿no?, que es lo que es a lo que vamos, ¿no? Es el mercado a que principalmente está destinado esta producción. Y comentar que, bueno, pues hablábamos de unas 15.000 hectáreas aproximadamente en total en España a día de hoy, y comentar que a principios de siglo, en los primeros años del 2000, pues en Alicante estábamos hablando de unas 15.000 hectáreas aproximadamente, es decir, que ha bajado muchísimo lo que es la superficie de este cultivo, y la tendencia en general con las variedades con semillas es a la baja, ¿vale? Y luego un modelo que está justo al lado, que ha evolucionado de otra forma. Hacia ese principio de siglo se produjo un cambio varietal notable, se fueron incorporando cada vez más variedades sin semillas, primero pues Crimson, Superior y Autumn Royal, que son a día de hoy las que siguen siendo las más cultivadas, aunque pues bueno, están cogiendo cada vez más fuerza y ocupando más superficie nuevas variedades que pues tienen unas mejores características y un manejo más sencillo. El cultivo no es en espaldera, en este caso se hace sobre todo cultivo en parral y protegido bajo malla principalmente, y también se pueden utilizar a veces cubiertas de plástico tanto para adelantar como para retrasar, no invernaderos, sino sí cubiertas temporales. También a principios de los años 2000 comenzaron un programa de mejora genética para obtención de variedades que estuvieran adaptadas específicamente a su terreno. Y además la estructura de la producción está sobre todo con fincas grandes, en pocas empresas que manejan una gran cantidad de superficie, lo que les permite pues, bueno, pues tener una economía de escala y pues, ser más competitivos, sobre todo en este cultivo que tiene unos costes de mano de obra, como he comentado antes, importantes. Y luego, pues bueno, pues prácticamente el 80, yo diría que ya más del porcentaje de superficie son variedades apirenas, mercado principalmente con vocación exportadora,
Y bueno, a día de hoy es hacia donde vamos, y no el tema de las variedades con semillas, pues nuestros niños ya van empezando a no saber que las uvas tenían semillas, y un poco más adelante será algo totalmente anecdótico y testimonial. Y bueno, ya entrando en materia de lo que toca de sistemas de conducción y poda, como he dicho, vamos a hablar de poda de formación y poda de fructificación. En cuanto a los sistemas de conducción, pues comentar que la uva es un cultivo en liana, es una liana que crece pues, de una forma vigorosa, un único tallo, que luego al final pues, va ramificándose poco a poco. Entonces necesita de un sistema de soporte o sostén, ¿no? Ya que tenemos que montar este sistema de soporte, pues lo que buscamos sobre todo es que nos proporcione la máxima producción posible y que nos facilite las tareas, todo lo que es el manejo del cultivo, tanto las podas en seco como en verde, como las operaciones que tenemos que hacer sobre los racimos y sobre todo la recolección, pues que sean lo más económicas posible, que requieran de la menor mano de obra posible, en la medida de lo posible mecanizar, sobre todo lo que sería tema de tratamientos principalmente, y luego pues tener una disposición de la fruta que esté adecuada, que esté bien expuesta al manejo, que no nos limite el desarrollo normal del cultivo, es decir, que nos permita pues, desarrollar máximamente lo que es la productividad, y sobre todo pues, que nos dé estabilidad en cuanto a los rendimientos y productividad en el tiempo. Aquí vemos, bueno, el parral es el sistema más extendido en España. Ahí tenéis las diferentes densidades de plantación, hablamos entre 600 a 800 plantas por hectárea, ya se está incrementando un poquito, intensificando un poquito más, también modificando sistemas de conducción alternativos al parral. El parral tiene una altura aproximada de unos 2 metros y la altura de en lo que es el emparrillado, y la cumbrera, donde se hace la capilla por encima del cultivo, unos 3 metros aproximadamente. Como estructura de soporte se utilizan a día de hoy pues, postes de acero galvanizado, en su momento pues, era madera tratada, y luego pues más frecuente, es prácticamente muy complicado, sobre todo en la zona de la región de Murcia, encontrarnos cultivos de uva de mesa en los que no tengamos protección con malla, en este caso antigranizo, que luego también nos evita sobre todo la rotura de los brotes al inicio por viento. Aquí tiene un ejemplo pues, de una parcela experimental que tenemos aquí en la estación, aquí en Las Palmerillas. Y bueno, pues estos son otros ensayos que realizamos en su día con diferentes sistemas de conducción, una espaldera con la variedad Red Globe, y estos son otros modelos, un sistema en V, un sistema en V abiertas, llamado también Open Gable, cada vez más extendido. Aquí tenemos el mismo sistema en la fase de formación, y esto es por una modificación de ese sistema en el que pues, en vez de tener un único brazo estamos formando varios brazos a lo largo de esa V, y lo que se obtiene, pues como veis ahí, es una distribución de la producción pues, a lo largo de la línea de cultivo. Están, como si dijéramos, un poquito más al alcance, mejor ubicada a la hora de luego, sobre todo, realizar la recolección, localizar los tratamientos, etcétera. Esto es un sistema que tenemos montado aquí también en Palmerillas. Es un sistema también en V con el emparrillado completo. Que bueno, aquí veis con detalle pues, esa distribución de los racimos a lo largo de la línea, bien situados y a una altura pues, que permite muy fácil el manejo, la limpieza, el retoque, y luego lo que es también la recolección y la exposición a los fitosanitarios que en un momento dado es necesario realizar. Pues bueno, sí, resumiendo un poco los objetivos del sistema de conducción ideal, lo que se pretende sobre todo es maximizar la intercepción de la radiación por parte de la vegetación. Lo que queremos sobre todo es que el dosel vegetal, en el caso de un parral, por ejemplo, tiene una disposición horizontal, pues capte la mayor radiación posible, porque hay una relación directa entre lo que es la superficie foliar que recibe luz y los rendimientos o productividad. Y en general, por lo que se busca es que tengamos los racimos bien expuestos y distribuidos, como he dicho antes, sobre todo para reducir los costes de mano de obra, las operaciones que hay que hacer sobre el racimo, los tratamientos y la recolección. También el hecho de que estos racimos pues, estén bien aireados, bien situados,
reduce el riesgo de problemas de enfermedades como el oidio o podredumbre. Y luego, pues bueno, también hay que tener en consideración, no nos podemos volver locos haciendo sistemas que sean muy sofisticados, que tengan un coste muy elevado y que luego el manejo a la hora de la poda o la formación sea muy complejo, y tener en cuenta al final que tenemos que retornar la inversión que estamos haciendo en este sistema. Entonces, continuamos con lo que es la poda en sí. Vamos a hablar primero de poda de formación y luego de poda de fructificación. En cuanto a la poda de formación, pues, bueno, en general la poda es cualquier intervención que hagamos con una herramienta sobre el cultivo, eliminando partes de este, ¿no? Cuando hablamos de poda de formación, esta se hace durante los primeros años de vida de la planta. Como he dicho antes, pues la uva es un cultivo en el que tenemos que hacer, sobre todo en esta primera fase de formación, intervenciones frecuentes, porque es un cultivo pues, muy vigoroso que tiende a crecer con un único tallo, como he comentado, y para formarlo para formarlo pues, es necesario hacer al principio intervenciones constantes, ¿no? El objetivo que buscamos con esta poda de formación, en este caso en la uva de mesa apoyada en ese sistema de conducción, es proporcionar un sistema robusto que me permita soportar el peso que va a tener tanto la vegetación como luego la propia cosecha. Como he dicho antes, pues maximizar lo que es la intercepción de luz por su relación con la cosecha, que tenga la fruta bien distribuida y que la tenga homogéneamente dispuesta a lo largo del sistema y que bueno, pues sea de fácil acceso para todas las labores de cultivo que haya que realizar, principalmente también para la cosecha. Aquí tenéis pues, unos diagramas de un libro, estamos hablando de prácticamente esto puede ser de los años de finales del siglo XIX, en el que se explicaba pues cómo había que hacer la poda de formación en la variedad de uva o anes, ¿no? Y vemos cómo en el primer año pues se formaba lo que era el tronco, se despuntaba a la altura del alambre. En el segundo año pues se sacaban dos brazos. En el tercer año ya se conseguía sacar cuatro brazos y ya en el cuarto año teníamos ya la distribución plena con todos los sarmientos. Es de decir que, bueno, pues en aquellos entonces la vida media de una plantación podía estar en torno al medio siglo, 50, 60 años, entonces, bueno, perder 2, 3, 4 años en lo que es formar bien el cultivo no era un problema, al revés, era muy importante. A día de hoy, pues como todo, la vida media de una plantación de uva de mesa, pues más allá de los 15 años, es complejo, porque forzamos más el cultivo y porque el cambio varietal a veces también nos exige ya, como en otras especies, pues tenés que levantar ante la plantación. Y vemos que, bueno, esto es un ejemplo de un cultivo plantado en el 2014, ¿no? Que después de un año pues ya está prácticamente formado con los 4 brazos y ramificado, ¿no? Y aquí vemos pues al año siguiente, en el 2016, es decir, con un cultivo con 2 años, que ya en el tercer verde pues ya está prácticamente en plena producción. Va todo como mucho más rápido y de esta manera pues el retorno de la inversión es mayor porque estamos aprovechando la superficie, ocupando toda la superficie más rápidamente. Aquí en Palmerilla este año pasado, en 2022, hemos comenzado un ensayo para ver manejo sostenible de la uva de mesa en invernadero. Sobre todo queremos pues, combinar, es una plantación que hicimos en abril, con un invernadero, como veis ahí, tipo parral, con una malla, con 3 variedades en principio sin semilla, que son hasta ahora mismo las que están libres y de las que no hay que pagar royalty, que están disponibles para cualquier productor, que son Crimson, Autumn y Superior. Y luego como portainjerto hemos utilizado el 1103 Paulsen. Vamos a comparar 2 sistemas de conducción, un parral y un sistema en V que os he mostrado anteriormente, con un marco de plantación más intenso. Hablábamos de unas 800 plantas por hectárea, aquí nos vamos a ir a unas 1.300, 1.200 plantas por hectárea. Y sobre todo, por lo que vamos a evaluar estos sistemas de producción, pero combinando con medidas que están totalmente relacionadas con la sostenibilidad y la agricultura de precisión. Vamos a utilizar enmiendas orgánicas, cubiertas vegetales, incorporación de restos de poda. Vamos a hacer un uso eficiente del agua y nutrientes mediante la automatización del riego.
control integrado de plagas, vamos a utilizar control biológico por conservación y luego pues vamos a aprovechar para utilizar las herramientas que hemos diseñado en plataforma tierra y que algunas ya están disponibles como riego y fertilización para hacer una evaluación en campo de las mismas, ¿no? Este es un esquema de lo que sería el sistema de poda tradicional, con un marco de plantación de 3,5 por 3,5 y como veis ahí pues se ven 4 brazos y de esos 4 brazos pues donde salen los sarmientos en las diferentes líneas y lo que nos hemos planteado aquí en el sistema en parral pues es un sistema así más cerrado. Entonces podría decirse que es en escopeta y aquí lo que buscamos es pues, tener esa disposición de racimos más uniforme, facilitar también las tareas de poda y al final pues ver y reducir costes. Este es el cultivo con un año, en la plantación en la que, bueno, pues como veis también hemos sacado ya los 4 brazos. Como digo, la plantación se hizo en abril del año pasado y este es el aspecto que tienen, pues unas fotografías que eché antes de ayer, ya hemos terminado de podar estamos esperando ya, pues ya se estaban empezando a mover un poco, aunque ahora el frío la ha parado, lo que es el inicio de la brotación. Y ese sería el sistema en escopeta que os he enseñado en el parral plano, y este sería el sistema en V, en el que veis aquí ya pues la planta también formada hasta arriba, hasta los alambres y con las 2 varas que luego pues me darán lugar a los 4 brazos y bueno, están las mismas variedades puestas en los dos sistemas y evaluaremos y veremos diferentes cosas. Vamos a entrar ya al bloque de la poda de fructificación. En este bloque lo que vamos a contar pues es cuál es el objetivo principal de esta poda. Lo que pretendemos es conseguir que tengamos producción en cantidad y calidad de forma constante en el tiempo, campaña tras campaña, es decir, yo quiero tener cosecha este año la mayor cantidad posible y con la mejor calidad, pero que además el año que viene tenga la misma y al siguiente la misma, es decir, ir manteniendo de forma estable. Y para eso tengo que mantener un equilibrio en mi cultivo entre lo que es el crecimiento vegetativo, es decir, las brotes y las hojas que se van a formar y el crecimiento reproductivo, es decir, la cosecha que vamos a tener. Porque ahora, como veréis, me pondré muy pesado con el tema, desequilibrio en este sentido, pues van a redundar de manera negativa en lo que es al final la calidad, que es lo que la calidad y la producción a medio plazo, que es lo que nos preocupa y lo que nos interesa. Entonces, con esta poda de fructificación, como digo, lo que pretendemos es primero un ajuste de carga, establecer el número de racimos óptimo que queremos producir, una renovación de los órganos fructíferos, la planta ahora lo vamos a ver, produce todos los años sobre los órganos del año previo, entonces tenemos que ir renovando todos los años y dejar madera para producir al año siguiente. Tenemos que distribuir esa madera de forma uniforme en nuestro sistema de conducción, como digo aquí vamos a centrarnos en lo que es el parral, y luego pues a la planta le hemos dado un marco de plantación, le hemos dado un espacio y de lo que se trata es que pues una vez alcanzado el pleno desarrollo pues que se mantenga ese tamaño, que no haya solape y que no se estorben unas plantas con otras. Entonces lo primero que tenemos que ver a la hora de empezar a hablar de poda de fructificación es de hablar de los elementos de poda. Los elementos de poda pues están lo que sería el tronco, estáis viendo el tronco con los, no sé si hay aquí puntero. A ver. Voy a poner yo ahora aquí a investigar. Aquí lo tenemos. Aquí veis el puntero. Mira, pues aquí tenéis lo que sería el tronco y lo que serían los brazos, que también lo veis aquí en el dibujito, el tronco con los brazos. Esto sería lo que sería madera estructural, que tiene más de 2 años. En principio tenemos que intervenir poco o nada sobre ella y no una madera productiva. Y ahora, como le he dado a esto, no pasa la diapo. Vale. Y aquí tenemos los elementos de poda. Los elementos de poda, aparte del tronco y los brazos, que es madera de 2 años, pues tenemos lo que sería la madera de poda, que son los sarmientos o ramos que tienen ya 1 año. Cuando tienen una longitud de varias yemas, se denominan varas, también cargadores uveros, en inglés cane. Y cuando sería esto sería una vara. Y luego los pulgares, que son la madera corta con 2 o 3 yemas como mucho, también denominados pitones o brocadas, y en inglés también se denominan spur.
aquí veo un poco para comprender, para aprender a podar tenemos que saber, una vez que hemos intervenido, qué es lo que va a ocurrir. Aquí tenéis una vara en la que se ve, pues bueno, las diferentes yemas y cómo de esas yemas, cuando se inicia la brotación, aparecen nuevos brotes y sobre esos brotes tenemos la cosecha. Aquí tenéis una imagen de lo que sería el ciclo anual de lo que es una variedad, en este caso temprana, en nuestras condiciones. Normalmente la brotación de la yema se inicia pues, hacia finales de febrero y durante el mes de marzo, la mayor parte de las zonas productoras de uva de mesa, y luego pues, hay una fase vegetativa en la que estos brotes van creciendo, se van desarrollando. Al principio los entrenudos son más largos, luego poco a poco estos entrenudos se van acortando, el grosor del brote va siendo cada vez menor, y hay un momento a partir del cual pues, la madera empieza a linificarse, empieza lo que se dice a agostarse, a acumular reservas, y al final pues terminan cayéndose las hojas y esa madera, pues vamos a decir que entra en reposo, esas yemas entran en reposo. La fase reproductiva se inicia, aparece la floración, o sea, los racimos florales aparecen antes, la floración tiene lugar en mayo, normalmente pues, en variedades tempranas, el embero suele tener a finales de junio, principios de julio, variedades más tardías, agosto, septiembre, y luego la recolección, en este caso de la variedad Flame, pues aquí en nuestras condiciones finales de julio, primeros de agosto, cuando nos forzamos el cultivo. Otras variedades más tardías, pues se nos están yendo a finales de mediados de octubre, finales de octubre, en nuestras condiciones. Entonces, ante la primera pregunta, ¿cuándo tenemos que podar? Pues estamos hablando de una poda en seco, una poda durante el invierno, normalmente la horquilla entre los meses de diciembre y hasta el mes de marzo. Lo tenemos que hacer en reposo, una vez que se haya caído la hoja y cuando la madera ya se ha lignificado, es decir, los sarmientos se hayan agostado y hayan recuperado, ahora hayan acumulado todas las reservas y antes de que se inicie la brotación. Si la madera sobre la que vamos a intervenir no está bien lignificada, pues la brotación es irregular y podemos tener problemas de falta de vigor. Cuando podamos temprano, con variedades tempranas, normalmente pues estamos adelantando un poco la brotación, es una práctica habitual en zonas libres de heladas. Cuando podamos tarde, normalmente, cuando digo tarde, pues me refiero, pues ya pegado a febrero, marzo, es habitual en variedades tardías o en zonas donde tenemos riesgos de heladas que queremos retrasar un poquito la brotación. Y a veces, pues con variedades muy tempranas y que son vigorosas, conviene, una vez que se ha producido la caída antes de que se produzca la caída de hoja en otoño, muchos sarmientos incluso no están totalmente lignificados, pero podemos seleccionar aquellos que no nos van a soportar la cosecha en el año siguiente y eliminarlos pues, para conseguir un mejor reparto de reserva, lo que se llama prepoda. Es decir, que en variedades precoces, en zonas tempranas, podemos intervenir en otoño, una vez que hayamos hecho la recolección, quitando aquella madera que sabemos que nos va a sobrar para que haya una mejor redistribución de la reserva hacia aquellos sarmientos que me van a soportar la cosecha futura. Y luego ya pues podamos temprano para tener también una brotación adelantada. El siguiente pregunta sería cuál es el nivel de poda o la carga que tenemos que dejar. Vamos a ver cuál es la carga óptima y qué sucede cuando podamos en exceso, nos quedamos cortos. Y luego, pues, una vez que tenemos determinada la carga en una parcela y luego a nivel incluso de planta, pues ver un poco de año a año, pues qué modificaciones o qué pequeños cambios podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de carga, nos referimos al número de yemas que hemos dejado en la poda. Es decir, el número de yemas puede ser número de yemas por planta o número de yemas por hectárea. Cuando damos por unidad de superficie, pues siempre es más fácil comparar, sobre todo con otros sistemas de conducción. La carga óptima, pues como he comentado antes, será aquella que me da el mayor número posible de racimos que tengan calidad comercial este año y en los años siguientes. Esta carga óptima pues, va a depender sobre todo del potencial productivo que tenga la variedad y de la combinación con el patrón, que también en este caso nos influye. Es decir, hay un componente genético importante, hay variedades más productivas o menos, y luego hay portainjertos que me pueden también ayudar a incrementar un poquito la cosecha. Y este potencial productivo va a venir dado por una característica que se denomina fertilidad, que es el número de racimos que va a aparecer por brote
está entre 0 normalmente y 3, las variedades que son 0 y 3 a nivel de vara, ¿no? De órgano productivo. A nivel de variedad, normalmente pues hablamos de índices de fertilidad entre 0 y 1 para las variedades que tienen una fertilidad media-baja, y por encima de 1, 1,5 o 2 estamos hablando de unos niveles de fertilidad alta, elevada, ¿vale? Eso significa pues que tenemos, por ejemplo, un nivel de fertilidad 1 significa que tenemos una media de un racimo por brote, ¿vale? Y luego pues también el vigor es clave, ¿no? Es decir, la fertilidad y el vigor están íntimamente relacionados. Normalmente el exceso de vigor es contraproducente y me reduce la fertilidad. Cuando tenemos un vigor medio o moderado, pues el número de racimos es mayor. Y luego, aparte pues, de esta componente genética que me establece la carga, también es una componente agronómica que viene derivada por una parte, aparte de lo que es clima, suelo y agua, por el manejo del cultivo. Sobre todo, pues uno de los factores más importantes es cómo podemos un año, nos va a condicionar la producción del año siguiente. Entonces, bueno, esto es lo que nos encontramos. Cuando hemos terminado nuestra cosecha, estamos en la época adecuada, un cultivo que se ha desarrollado sin problemas, pues tenemos una densidad notable de ramos del año, de sarmientos, muchos de los cuales pues tenemos que eliminar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo lo que busco es una poda equilibrada, es decir, tengo que podar, tengo que quitar madera, quito madera para reducir el número de brotes y de esa manera conseguimos que estos brotes tengan más vigor. Vamos a tener menos racimos. Al quitar brotes, el número de yemas que van a brotar es menor y entonces voy a tener menos racimos, pero lo que busco es que esos racimos tengan una mayor calidad, sobre todo tamaño, ¿no? Y luego, pues en general, cualquier actividad de poda, ya sea en la uva o en cualquier otro cultivo, me supone una reducción de producción o de cosecha. Es un sacrificio que estoy haciendo para mejorar lo que sería la cosecha comercial, la calidad de esa cosecha y sobre todo en cultivos como la uva de mesa, en garantizar una cosecha futura que sea uniforme, ¿vale? Cuando podamos en exceso, ¿qué es lo que ocurre? Pues estamos quitando más yemas de la cuenta, tenemos menos brotes de los necesarios, estamos haciendo que estos brotes sean excesivamente vigorosos, reducimos los racimos, el número de racimos, y ese exceso de vigor no me está ayudando a mejorar la calidad del racimo, sino que estos racimos no van a ser ideales, ¿no? La cosecha comercial, por tanto, se va a ver reducida y luego también voy a tener problemas para seleccionar órganos adecuados para la cosecha futura. Y cuando me quedo corto, pues estoy dejando más yemas de la cuenta, tengo más brotes de los necesarios, eso me va a afectar negativamente al vigor de los mismos. Vamos a tener más racimos, pero estos van a ser más pequeños en general, por lo que mi cosecha comercial también va a menguar. Y luego, pues, esos racimos que son más débiles, menos vigorosos, pues van a tener más problemas para sacar para adelante las cosechas futuras, ¿vale? Cuando nosotros, una vez que hemos entrado en nuestra parcela, tenemos el histórico del año previo y de años anteriores, vemos que estamos teniendo cosechas muy buenas y el vigor que tenemos de la madera que tenemos que dejar para la siguiente cosecha es normal, bueno, el sentido común lo que nos dice es que vamos a seguir podando de la misma manera, vamos a mantener la carga que dejamos en los años previos. Si vemos que la cosecha va menguando y tenemos un vigor excesivo, pues lo que nos dice el sentido común igualmente es que vamos a podar un poquito menos, vamos a aumentar la carga para intentar ese vigor reducirlo, ¿no? Y tener sarmientos y tener sarmientos menos vigorosos y más equilibrados. Y luego pues también nos podemos encontrar que tenemos una buena cosecha, pero poquito a poquito vamos viendo que el vigor va siendo menor. Entonces en este caso tenemos que hacer una poda un poquito más fuerte y entrar a disminuir un poquito la carga para que tengamos un poquito más de vigor, sobre todo buscando garantía para la cosecha futura. Entonces, una vez que hemos determinado el nivel de carga óptima, ahora veremos algunos ejemplos, el siguiente paso es decir, bueno, yo sé cuántas yemas tengo que dejar por planta o cuántas yemas tengo que dejar por planta o por hectárea. Entonces ahora la tengo que repartir en cuántos sarmientos. Tengo que seleccionar estos sarmientos, tengo que ver si pues, los voy a dejar más largos, más cortos, cuántos tengo que dejar y cómo los tengo que dejar ubicados en el cultivo.
Entonces, lo primero, vamos a hablar sobre la longitud que tienen que tener estos sarmientos seleccionados. Cuando hablamos de poda corta, hablamos de lo que he comentado antes, pulgares, brocadas o pitones, dependiendo de la zona donde nos encontremos. Son sarmientos que tienen 2-3 yemas y normalmente pues, la poda que se realiza con variedades que tienen buena fertilidad en las yemas basales, es decir, las yemas que están en la base del sarmiento cuando brotan tienen racimos en una cantidad abundante, entonces no tenemos que hacer podas largas, podemos hacer podas cortas, más sencillas, y podemos dejar pues, más madera. Esto va a condicionar luego pues, también el sistema de conducción, ¿no? Me permite también sistemas de conducción diferentes. Y esta es la típica poda que se realiza sobre todo en viñedo, ¿vale? Luego hablamos de poda larga cuando dejamos sarmientos con 6-12 yemas, a veces incluso más. Se denominan estos sarmientos varas, uveros o cargadores y normalmente pues, suele ser con variedades que tienen una fertilidad elevada, pero en la zona media o terminal del sarmiento, es decir, que a partir de la tercera o cuarta yema normalmente es cuando empezamos a ver brotes, entonces si hacemos podas cortas estamos dejando yemas que no son productivas y tenemos muy poca cosecha. La poda mixta es una combinación entre vara de producción y pulgares para renovación y ahora vamos a ver algún ejemplo. En general, en uva de mesa estamos hablando de material que es bastante más vigoroso que lo que estamos acostumbrados a ver en viña y normalmente pues, nos vamos a podas largas con varas, aunque bueno, pues hay algunas variedades, como he comentado, que se adaptan bien a las podas cortas y en algunos sistemas de conducción pues me abaratan bastante el coste de poda y me lo facilitan, por lo que puede ser interesante. Para ver si podemos dejar podas más o menos largas o más cortas y demás, hago hincapié de nuevo en el concepto de fertilidad. Hemos dicho que dependía sobre todo de factores genéticos, de la variedad, aunque había otros factores que influían, principalmente es el vigor el que está relacionado con esta fertilidad. Cuando tenemos variedades muy vigorosas, normalmente la fertilidad en la base de los sarmientos es baja y tenemos que realizar podas largas y tenemos en general que dejar mayor carga. ¿Para qué? Para controlar ese vigor, ¿no? Cuando tenemos variedades que son poco vigorosas, suelen tener una fertilidad en la base de los sarmientos mayor, por lo tanto podemos hacer podas cortas y no tenemos que dejar tanta madera, porque podemos, para mantener el vigor, no es necesario dejar muchas yemas. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí he sacado un artículo en el que, pues bueno, realizan ensayos para determinar, en este caso es con la variedad Crimson, que ahora mismo pues de las más cultivadas a nivel mundial, de sin semilla, hacen un ensayo para determinar, pues bueno, diferentes niveles de carga con diferentes repartos para ver luego la respuesta desde el punto de vista de producción y de calidad. Planteaban en total hasta 6 tratamientos distintos, estamos hablando de un sistema de producción que veis abajo en un sistema en V, y teníamos pues desde 6 hasta 11 varas con 13 yemas, es decir, aquí mantiene la longitud de las yemas, la longitud de las varas, lo que juegan es poniendo más o menos varas por planta, ¿vale? Un marco de plantación de 4 por 1,5. Y como vemos, pues bueno, se observa que con las cargas más bajas, es decir, con 6 varas, o con el tratamiento 6, que estamos hablando de hasta 11 varas, una carga de yemas mucho mayor, de hasta 143 yemas por planta, vemos que los rendimientos y la productividad en los 2 años de estudio son menores. Voy a intentar aquí coger el puntero. Vemos aquí, ¿no? En la línea, las bandas rojas se corresponden con la carga más baja y con la carga más elevada. Y en ambas vemos que la producción es la menor. Estamos hablando de en torno a los 10 kilos por parra, aquí en torno a 11-12 con la carga más elevada. Y es una carga intermedia, estamos hablando del T4, que son 9 varas, unas 120 yemas aproximadamente por planta, la que me da los mejores rendimientos, en torno a 15-16 kilos por planta. Veis que la diferencia es notable. Y esta diferencia, si os fijáis aquí en la primera columna, hay un número de racimos que va aumentando a medida que vamos dejando la carga, ¿vale? Pero vemos aquí que cuando ya estamos a partir de 4, del T4, T5 y T6, hay poca diferencia en cuanto a los racimos, sin embargo hay mucha diferencia en la cosecha, y aquí no se ve muy bien, pero aquí, bueno, sí, en el 2008 se puede apreciar, el 2007 se me ha quedado ahí cortadillo, pero se ve que esto se debe sobre todo al peso medio de los racimos.
Aquí, cuando hemos dejado hasta 143 yemas, tenemos 41 racimos por planta, pero unos racimos que no pasan de los 300 gramos, mientras que aquí, con las 120 yemas por planta, estamos en torno a los 40 racimos, es decir, un número muy parecido de racimos, pero tenemos racimos de más de 400 gramos por racimo. De esta manera, pues, se observa que el ajuste de carga es importante. Luego, tanto la cosecha como para luego la calidad. Pues aquí en la tabla de abajo también veis que es precisamente también la que me ha dado la mayor cantidad de cosecha, la que me ha dado los racimos de más tamaño, los que tienen también pues, más azúcar, como aquí estáis viendo, un mayor contenido en sólidos solubles totales, frente a los extremos, ¿no? Esto un poco viene a corroborar lo que acabo de comentar, ¿no? De que es muy importante establecer el nivel de carga y tener un equilibrio. Aquí hay otro ensayo, es decir, esto es un estudio bastante más reciente, el otro era 2010, este es del año pasado, variedades sin semilla nuevas que salen al mercado. Aquí tenemos la roja que veis aquí arriba, se llama Scarlet Royal, y la de abajo es Autumn King. Las dos son obtenidas en Estados Unidos, en el UDA, en California. Y bueno, aquí hacen un ensayo viendo si son variedades aptas para producir en pulgares o en varas, ¿vale? Entonces, como conclusión del trabajo que realizan, pues se ve que la variedad Scarlet Royal, la que es roja, pues se puede podar de las dos maneras, dejando la misma carga de yemas, una repartida con más varas más cortas, o que sería lo que sería la poda corta, con pulgares frente a varas. Como digo, en las Scarlet Royal los rendimientos y la productividad son similares, mientras que en Autumn King, que es una variedad más vigorosa, si nos vamos a poda de pulgares tenemos una reducción de la cosecha. Y bueno, aquí vamos a ver un poco por los fundamentos de lo que sería una poda corta. Aquí estáis viendo una planta en la que, bueno, pues tenemos los brazos y la estructura, y aquí tenemos lo que serían los pulgares. Hemos dejado toda la poda a pulgares de 2 yemas. Este sería el órgano el que hemos dejado. La evolución del crecimiento de ese órgano pues, me daría dos brotes con su correspondiente producción. Como digo, aquí tendríamos que tener fertilidad alta para que con estos 2 brotes nada más tuviéramos cosecha suficiente. Al siguiente año lo que se interviene es pues eliminando uno de los sarmientos completamente, y el otro pues dejamos igualmente a 2 yemas. Y así vamos al siguiente año de manera sucesiva, de nuevo, una vez que ha tenido lugar el crecimiento, de nuevo de los 2 brotes, uno lo dejamos a los 2 yemas y el otro lo vamos reduciendo. De esa manera pues vamos manteniendo siempre pulgar con dos brotes, y luego de cada brote vamos a ir sacando un nuevo pulgar de manera sucesiva. Es una operación que es más sencilla que la que os voy a comentar ahora, que es la de poda mixta, ¿no? Pero que es la más habitual en uva de mesa, por lo que digo, porque es muy vivo, suele ser en general material vegetal más vigoroso, y si hacemos poda corta obtenemos menos cosecha. Aquí partimos de una planta, como veis aquí, pues con las varas, ¿no? Esto es lo que hemos dejado en la pora, este es el elemento principal de órgano productivo, en torno a 6-12 yemas, como comento. Y aquí vemos, pues, en el crecimiento del año 2, pues estas yemas me han dado lugar a brotes con sus propios correspondientes racimos, y lo normal es que aquí dejamos, pues, uno de los brotes se convierte en el nuevo cargador uvero para el año siguiente, y otro de los brotes lo dejamos a pulgar a las 2 yemas para renovar. Esto sería el resultado de la poda en el año 2, y luego este sería el crecimiento del año siguiente. Vemos que este brote, este sarmiento que habíamos dejado, pues me da una serie de brotes con su producción correspondiente, y este pulgar me ha dado de nuevo pues 2 brotes. Entonces el objetivo es, pues dejo de nuevo 2 brotes y voy dejando un pulgar de renovación en cada uno de ellos. Y así pues de manera sucesiva. Con este sistema, pues lo que se consigue sobre todo es intentar mantener ese tamaño de la planta en su marco de plantación, que no se me alargue. En las plantaciones antiguas de Oanes normalmente se podaba vara sobre vara, no se dejaban pulgares para renovar, y al final por las plantaciones más antiguas se veía que el centro de la parra estaba vacío y la producción la teníamos normalmente en los extremos con brazos muy largos, ¿no? A día de hoy pues se pretende que estos brazos sean los más cortos posible, que los racimos estén
más próximos al tronco y que mantengamos siempre el vigor y no tengamos esos huecos tan exagerados. Y bueno, una vez que sabemos cómo tenemos que podar, ¿no? Vamos a determinar el número de varas. Una vez que sabemos la carga que tenemos que dejar, una vez que hemos determinado si nuestra variedad o nuestro parral vamos a hacer, en el parral vamos a trabajar siempre con poda larga, pues tenemos que establecer cómo vamos a repartir esa carga, el número de varas que vamos a dejar por planta y el número de yemas que vamos a dejar por vara, es decir, el número de varas y la longitud de las mismas. Y luego pues vamos a seleccionar de todo ese mare magnum de sarmientos que teníamos, pues tenemos que seleccionar aquellos que estén bien lignificados, aquellos que tengan las yemas bien desarrolladas, que tengan un buen vigor, pero que no sean ni excesivamente vigorosos ni muy débiles. Y en principio, pues, lo primero que se hace cuando se entra a podar es eliminar todo aquello pues, que tiene problemas. Pues, si hemos tenido vídeos, por ejemplo, por aquellos que están afectados, como he dicho, aquellos que no estén bien lignificados, o en algunos casos, pues, por el problema de exceso de vigor o virosis, podemos tener tallos con formas planas y demás, que es lo primero que tenemos que eliminar. Una vez que tenemos seleccionado el número de varas que vamos a establecer, la tenemos que repartir de manera uniforme para que ocupe todo el espacio, para que no haya exceso de varas en una zona y tengamos pues, una densidad de follaje demasiado elevada que luego pues, pueda provocar problemas de sombreo, problemas de falta de luz y sobre todo también problemas asociados a falta de aireación con podredumbre, etcétera. Y luego, pues, una vez que hemos seleccionado hemos determinado pues, las varas que vamos a dejar, los pulgares de renovación, pues se procede al atado, a la sujeción de esta madera en el parral. A veces, pues, como vamos a ver ahora en el vídeo, pues se fuerzan un poco estos sarmientos para fomentar y para provocar la brotación. Aquí tenéis un ejemplo, pues sería una parra en la que hemos dejado quizás madera de más. Aquí tenemos demasiados sarmientos y estáis viendo en algunas zonas donde hay cierto solape. Imaginaros que de cada uno de esos sarmientos que tienen del orden de 10-12 yemas, pues me van a salir del orden de 7-8 brotaciones. Entonces, pues ahí vamos a tener una densidad foliar importante. Las necesidades y las tareas de operación en verde van a ser más abundantes. Y luego, pues aquí tenemos el caso contrario en el que quizás pues, no hemos quedado cortos, hemos hecho una poda excesiva, aunque aquí, bueno, vemos que lo que es la distribución el vigor de los sarmientos no es muy elevado. Probablemente pues estamos ante una variedad que es poco vigorosa, que es temprana y en la que estamos dejando poca carga. Y bueno, comentaros que en plataforma tierra hemos subido un documento técnico en el que pues, estamos recogiendo un poco un resumen de lo que he comentado de la poda y también hemos subido un vídeo que os voy a poner ahora. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir el vídeo que va unos 10 minutitos aproximadamente que puede servir de resumen de lo que hemos comentado y luego ya después pues estaremos pendientes de las preguntas que nos queráis hacer. Tengo ahí también algún ejemplo de cómo para ajustar la poda, un poco las decisiones que podemos tomar y demás. Voy a coger el vídeo. Estamos en un parral de uva de mesa, que es el sistema de conducción más extendido para este cultivo, y vamos a hacer una de las principales operaciones antes de iniciar la campaña, que es la poda de fructificación. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué tenemos que podar? Pues tenemos que podar porque queremos tener una cosecha estable, uniforme y constante a lo largo de los años. Si no podamos, pues nos encontramos un gran número de brotes, de tallos, muchas yemas que van a brotar. Esta gran cantidad de yemas que brotan me van a dar brotes o tallos que van a ser muy finos, que van a tener poco vigor y que no van a poder soportar la gran cantidad de racimos que vamos a tener. Con la poda, que es lo que buscamos, reducir el número de yemas para tener menos brotes, pero que sean más vigorosos, que sean más largos, grosor adecuado, que me puedan sacar adelante un menor número de racimos, pero de calidad. Y sobre todo, pues, proporcionar una madera de poda que me garantice la cosecha futura. En una parra nos encontramos la madera estructural, que es el tronco y los brazos, que tiene más de 2 años de edad, y luego nos encontramos los órganos productivos, los que han producido, que sería esto, que es una vara,
que ha producido el año, la dejamos en la poda el año pasado y ha producido este año sobre estos brotes, y luego esto, que es un pulgar, que es como una vara más corta, que vemos que ha dejado un brote que es el que nos va a proporcionar la cosecha de este año. Esto es lo típico de lo que se conoce como poda mixta. Quitaremos los sarmientos que produjeron el año pasado, que sería este. Como se puede apreciar, aquí están ramificados. Y el que vamos a dejar este año nuevo son los brocales del año pasado, que están sin ramificar. Esta será la que produzca el año que viene, y esta es la que vamos a quitar. Dejaremos una brocal que sería, podría ser esta, para reemplazar para el 2003. Y ya empezamos a podar. Los nietos, que son estos, se quitan. Aquí vamos a dejar en torno a unas 160 yemas con sus pulgares, que es más o menos lo que yo estimulo que puede dar en sí la parra según el crecimiento que ha hecho. Aquí dejamos otro pulgar. Los pulgares no deben ir siempre deben ir así, no pueden ir para arriba. Entonces, aproximadamente lo vamos a dejar cada sarmiento 10 yemas. Ahí, y las 10. Este sería otro sarmiento. Aquí tenemos un pulgar del año pasado. Esta es la vara el sarmiento que vamos a dejar, y este es el pulgar. Pulgar y vara. O sarmiento. Aquí dejamos otro pulgar. Sarmiento, pulgar. Sarmiento, pulgar. Y esa es la base fundamental de la poda. La poda de fructificación es una poda en seco que se realiza en invierno, con la parra en reposo. Una vez que ha tenido lugar la caída de las hojas y los brotes están bien lignificados, y antes de que se inicie la brotación de las yemas, normalmente entre diciembre y marzo. El nivel de poda es el número de yemas que dejamos en la parra, también denominado carga, y va a determinar la producción futura. La carga óptima será aquella que resulte en el mayor número posible de racimos de buena calidad año tras año. Si al final de una campaña la planta tiene una buena producción y el vigor es normal, la carga debe mantenerse, ya que hay un buen equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la producción. Por el contrario, si la parra tuvo un crecimiento muy vigoroso, se debe aumentar la carga, dejar más madera, para controlar el vigor e incrementar la producción, mientras que si el crecimiento fue débil, deben dejarse menos yemas, reducir la carga, para favorecer el crecimiento de los brotes y aumentar el vigor. Una vez determinado el nivel de poda o la carga óptima, esto es, el número de yemas por parra o por metro cuadrado, tenemos que determinar la longitud, el número y la distribución de las varas en la parra. En las variedades apirenas conducidas en parral se realiza una poda mixta, dejando varas en número y longitud variable, con unas 6 o 12 yemas, incluso más, y pulgares como órganos de renovación, a 2 o 3 yemas. La longitud de las varas viene dada por la fertilidad, que es el porcentaje de yemas brotadas que llevan racimos. En función de la longitud de las varas y de la carga que buscamos, estableceremos el número de varas. Los mejores sarmientos serán aquellos que estén bien lignificados, con las yemas bien desarrolladas, vigor y equilibrio apropiados. La distribución de las varas debe ser uniforme, alrededor de la parra, cubriendo el espacio de forma equilibrada y evitando el exceso de densidad, que puede generar problemas de falta de luz y aireación.
Está destirada los sarmientos que había en la parra. Todo. Vamos a hacer un conteo definitivo a ver si también moven. 1, 2, 3. Bueno, nos sobra una. En este caso quitamos esto. Y dejaremos esta borda. Ahora vamos a proceder a atar la parra para que la producción sea más o menos equilibrada de toda la parra. Ligamos un poco la vara atrás para que no se vaya la vegetación muy adelante, para obligarla para que flote hacia atrás. Si no, no se va mucho para adelante. Tras eliminar la madera sobrante y tirarla al suelo, se ajusta la longitud de las varas y el número de estas, y se procede al atado, que tradicionalmente se hacía con espátula, aunque actualmente se hace con otros materiales. Tenemos los nietecillos pequeños, que son brotes que luego salen muy débiles, que no valen para nada. El resultado final de la poda es este: el tronco con sus brazos y madera, que es la que va a producir este año, que son los sarmientos brotes que se lignificaron el año pasado, que son sarmientos que pasan a denominarse varas, con 6 varas, cargadores o uberos, con 6 hojas yemas, y luego están los pulgares, brocales o brocadas, que tienen 2 yemas y que sirven como renovación para la producción del año. Juanjo, a nivel de estructura entiendo que en vez de ser un parral es una cepa Sí. con una espaldera. Imagino que la estructura es la misma prácticamente, ¿no? Sí, vamos, al final lo que son los criterios de poda, es decir, lo que hemos comentado de tema de renovación, madera para el año siguiente y demás, exactamente la filosofía es la misma. La única es pues, que la distribución de los órganos en ese sistema de conducción pues, son diferentes. Y algunos pues, están más preparados para podas cortas que para podas largas. Pero vamos, los fundamentos y los principios son los mismos. Lo que sí es cierto es que pues cada vez más, con más frecuencia, o sea, sí he dicho antes que el tema de la pirena ya lo vamos teniendo cada vez más claro, es decir, ya la uva sin semilla pues están dominando el mercado y en un futuro van a ser casi que las únicas que van a quedar. El siguiente paso en cuanto a innovación en el cultivo va a ser el tema de los sistemas de conducción. A nosotros lo que nos limita sobre todo y en general para el cultivo lo que más nos limita son los costes de mano de obra y hay sistemas de conducción que son más eficientes que el parral en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al coste de mano de obra, sobre todo para las tareas que más lo requieren, como son las podas en verde, pero sobre todo luego la recolección. Entonces por ahí van a ir los tiros. Aquí había preparado yo, lo estáis viendo, ¿no? Creo, es un ejemplo un poco de, bueno, pues una parcela. Vamos a suponer que tenemos que hacer unos números para establecer el nivel de carga en una parcela, ¿no? Son números reales de la plantación que tenemos aquí en Palmerilla. Entonces planteamos una cosecha de 45 kilos por parra en la variedad Autumn con la que trabajamos. Eso es equivalente a, pues, no llega a las 40.000 kilos por hectárea, pero más o menos ahí andaría. Estamos hablando de una variedad pues, que es blanca tardía.
Y bueno, esto es una carga previa que establecida porque sabemos, ¿no?, que con estos rendimientos y esta productividad hay un buen equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la producción, ¿vale? Entonces, las cuentas que tendríamos que hacernos serían las siguientes. Si yo quiero tener 45 kilos por parra, que es lo que quiero programar, y sé que el peso medio de mi racimo está en torno a los 750 gramos, pues ya sé que necesito aproximadamente tener 60 racimos por planta para llegar a ese potencial de cosecha, ¿vale? Luego yo conozco la fertilidad de mi variedad. Normalmente cuando hablamos de las variedades en general y de uvas sin semilla, pues uno de los factores que te dan, aparte de otros parámetros, es la fertilidad. Hablamos de que esta variedad tiene una fertilidad en torno al 70% o el 0,7, es decir que hay por cada 10 yemas brotadas tenemos 7 con racimo. Eso ya significa que vamos a necesitar unas 86 yemas aproximadamente para tener esa cosecha que esperamos. Y luego pues sabemos que no todas las yemas que van a brotar, o sea, no todas las yemas que estamos dejando en invierno brotan. Es decir, hay un porcentaje de yemas que no brotan, y ese porcentaje también se conoce por la experiencia de años previos de manejo de la variedad, y también se hacen conteos. Porcentaje de brotación normalmente es del 70%, por lo tanto al final para tener esa cosecha promedio de 45 kilos por parra tenemos que dejar unas 120 yemas. Ahora tenemos 120 yemas, ¿y cómo dejamos esas yemas? Pues podemos dejar en principio 10 varas de 12 yemas, o 12 varas con 10 yemas, 14 varas con 8 yemas. ¿Qué nos va a condicionar una u otra? Pues en este caso, por ejemplo, que sabemos que tiene una fertilidad media la planta y el vigor en medio no es excesivo, pues vamos a intentar pues dejar unas 12 varas de 10 yemas aproximadamente. Si tuviéramos más vigor, pues tendríamos que dejar las yemas más largas porque la fertilidad normalmente la base es más corta. Y luego pues dejaríamos algunos pulgares de renovación, normalmente 1 o 2 por vara, como se ha visto en el vídeo. Pues este mismo ejercicio que hemos hecho para la variedad Autumn Seedless, pues se puede hacer para cualquier variedad, y a priori ya establecemos de antemano el potencial de cosecha que vamos a tener. Si yo dejo, en vez de 120 yemas, dejo 100, pues ya sé que es más complicado llegar a esos 45 kilos por parra que es capaz de soportar mi plantación. Y otra cosa también que quería comentar es que a veces, en fincas grandes y con materiales que todavía no son muy conocidos, se puede hacer una evaluación en otoño, invierno, justo antes de realizar la poda, de lo que es la fertilidad que me viene al año siguiente. Porque como he comentado, hay factores genéticos que determinan la fertilidad, pero luego también hay factores agronómicos. Entonces, se pueden recoger sarmientos, una muestra de sarmientos, y mediante cortes de las yemas, ver el porcentaje de estas que llevan racimo y hacer una evaluación más realista de la fertilidad que tenemos al año siguiente. Y en función de esa fertilidad, pues podemos ajustar los datos. Es decir, a lo mejor estamos echando la cuenta con una fertilidad de 0,7, pero si la tenemos un poquito más baja, pues sabemos que tenemos que dejar algo más de yemas. Normalmente esa fertilidad está más baja porque tenemos más vigor en la planta, en fin, que se pueden hacer cosas para intentar ajustarnos a esa cosecha ideal, ¿no?, que esperamos. Y aquí, bueno, he puesto algunas de las herramientas típicas que se utilizan para la poda. La tijera de 2 manos, que las que he visto que Diego ha utilizado fundamentalmente, luego por la tijera más pequeña para ya hacerlo, para afinar. El tema del serrucho lo pongo ahí, pero si tenemos que utilizar serrucho, pues mal hemos hecho las cosas previamente. Cada vez está más extendido el uso de tijeras, pues, que son eléctricas, ¿no?, que van con batería. Y luego pues comentar también que, bueno, Diego ahí ha estado podando y luego ha estado tirando la madera, pero normalmente las operaciones estas, pues el que más experiencia tiene y el que sabe va abriendo camino, dando los cortes y seleccionando los sarmientos que van a ser productivos en el año, y luego por detrás va otra gente tirando la madera al suelo, ¿no? Y una vez que ya se han quedado las parras limpias, pues ya se le da un repaso, se ajustan los sarmientos a la longitud de las yemas convenientes, y se hace el conteo, como ha hecho él ahí, ¿no?, pues un poco de ajuste del número de varas final. Y luego decir que, bueno, cuando entramos en una parcela, normalmente pues a nivel de parcela se establece una carga, y dice, bueno, pues aquí vamos a podar a 10 varas con 10 yemas, por decir un número, ¿no?, o 12 varas 10 yemas, como en el ejemplo. Pero luego ya también el podador va viendo las plantas, y luego no toda la parcela y no toda la finca es uniforme, de manera que, bueno, a nivel de planta pues también
te vas seleccionando y dices, esta planta me admite algún sarmiento más, o esta planta está un poquito más agotada, le voy a dejar un poquito de menos carga, pero eso ya es a criterio del propio podador. Y ya, cuando quieras, Carlos, pasamos a las preguntillas.